Los precios del alquiler han subido una media del 80% en los últimos 10 años, según los principales portales inmobiliarios. Encontrar piso por menos de 600 euros al mes en Gijón u Oviedo es prácticamente imposible. Además, los alquileres temporales proliferan mientras se reduce la oferta de los de larga estancia. La oferta baja y los precios suben tanto en las grandes ciudades como en sus entornos o en las localidades más turísticas. Esta noche buscamos explicaciones y soluciones a esta emergencia habitacional que sacude a Asturias. La crisis del alquiler a debate. Buscamos piso de alquiler. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Patricia. Mi presupuesto unos 750, 800 euros al mes, más o menos. Yo me quedo con ese presupuesto, pero te digo un poquito para que veas lo que hay, ¿vale? En La Arena, 2 habitaciones, 950, y ya en los presupuestos en los que me estás diciendo, nos vamos ya a apartamentos de una habitación. Una única persona que busque para ella sola un piso de 2 habitaciones con una nómina de 1.100, 1.200, es muy complicado. En la base de datos de nuestro programa tenemos más de 6.000 personas. La poquita oferta que hay es debido a la alta oferta que hay en vivienda vacacional desde hace unos años. La nueva ley de vivienda tampoco ayudó a los propietarios por el tema de la vulnerabilidad de ciertos perfiles de inquilinos. Ahora mismo prácticamente casi el 100% de los propietarios tienen ese seguro de impagos. No queremos decir que el inquilino no pague, porque prácticamente siempre pagan, eso sí queremos dejarlo claro, pero que es una tranquilidad de cara al propietario. Sí hemos visto un repunte en el último año y medio, que muchos de los pisos que estaban en vacacional pasaron a vivienda de larga duración. De hecho, siempre lo explicamos, una vivienda de alquiler vacacional estás gestionando un negocio y ese negocio lleva muchos impuestos y muchos gastos. Los propietarios empiezan a quitarse ese miedo poquito a poco. Vamos a tener que ir ayudándoles a que eso no suceda, o a que las noticias de la ocupación, del impago, se oigan menos, que realmente que siga habiendo buenos inquilinos. Buenas noches. Hoy en nuestra mesa tenemos representados 4 ámbitos que trabajan en el mercado del alquiler, que lo estudian o que lo padecen. Están con nosotros un profesor de secundaria que vive de alquiler en Gijón, un representante de la Consejería de Vivienda, la presidenta de la patronal de las agencias inmobiliarias en Asturias y un sociólogo de la Universidad de Oviedo, experto también en esta materia, en vivienda. Muy buenas noches a los 4. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les hago una primera pregunta introductoria para ver exactamente o definir de qué problema estamos hablando. ¿Estamos hablando de un problema de que hay pocos alquileres en Asturias y en España, o de que hay alquileres pero son muy caros? ¿O es el mismo problema? Bueno, yo creo que, por empezar y abrir un poco el debate, lo que existe es poca oferta de viviendas en alquiler. No significa que no existan viviendas destinadas a que puedan destinarse al alquiler, sino que, bueno, por diversas circunstancias que seguramente luego hablaremos, vemos que ha bajado muchísimo la oferta de viviendas en alquiler. ¿Estáis de acuerdo? El problema es de poca vivienda en alquiler. Sí, yo coincidiría en que es un problema de baja oferta que impacta sobre los precios. Cuando hablamos de un bien que se ha convertido en escaso y sobre el cual hay una demanda, sigue habiendo una demanda, y es una demanda además creciente en determinados núcleos urbanos, pues los precios suben. Yo querría preguntar, cuando hablamos de que hay una escasez de oferta, ¿a qué nos referimos? Porque leo periódicamente noticias de que hay no sé cuántas viviendas vacías en no sé dónde. Mientras haya una vivienda vacía, que esa vivienda no se ponga en uso, habría que preguntar por qué es. El problema no es que no haya vivienda, claro, es que no hay exacto. vivienda en alquiler, ¿no? Pero Eso es una cuestión histórica, y es el peso que siempre tuvo el alquiler como instrumento de acceso a la vivienda. En España y en Asturias, las viviendas para alquilar son de personas privadas. Es decir, ni hay un parque público potente como hay en Europa, ni tampoco es un alquiler profesional. Por tanto, si la vivienda es de una familia que habrá hecho un esfuerzo importante para tener la vivienda, tiene miedo
tienen miedo porque si el inquilino impaga, pues para una familia eso es un problema enorme. Tiene que contratar un abogado, un procurador, y luego hay miedo también a los desperfectos que pueda tener la vivienda. Por tanto, con datos, el 85 o el 90% del alquiler es de familia, es de una segunda residencia de las familias. Esto, claro, en Alemania el 50% de las viviendas están en alquiler, pero estamos hablando de empresas que tienen como negocio el alquiler y, por tanto, evidentemente, esos problemas que estamos comentando de si tienen que hacer frente a un impago no se da. Eso hace que haya escasez de vivienda en alquiler, escasez de vivienda asequible, y luego también está el problema que la que hay, pues tampoco los ciudadanos y ciudadanas llegan a tener ingresos para llegar a ella, con lo cual la pregunta está muy bien formulada y el problema es doble. Es un problema que Jan se encuentra todos los meses de septiembre, porque Jan es profesor interino en un instituto en Asturias. Todos los meses de septiembre entra en un instituto nuevo y tienes que buscar dónde vivir de alquiler. Tu último destino, no laboral, pero sí habitacional, es Gijón. Y me decías antes que de chiripa encontraste una vivienda en Gijón para alquilar. Sí, fue rápido. Busqué primero en Pola de Siero, que es donde estoy trabajando, y me encontré con que la vivienda más barata en Pola de Siero es más cara que en Gijón. También para pensar cuál es entonces el percal en el que nos estamos metiendo. Y yo a veces oigo mucho hablar de seguridad jurídica y todo eso de cara a los propietarios, pero siempre me pregunto qué pasa con la seguridad jurídica de cara a los inquilinos, porque claro, decimos que un propietario todavía tendría que pagarse un abogado, si hay algo que es perfecto, tal. Es que los inquilinos ni siquiera tenemos una casa y igual ni siquiera tenemos dinero para pagar un abogado. Y eso ya lo digo yo teniendo una profesión bastante cualificada como profesor de secundaria, pero alguien que tenga un alquiler sin contrato o alguien que tenga una profesión no cualificada que esté con 700, 800 euros al mes, pues no quiero ni pensarlo. Bueno, lo que está claro es que tenemos un problema. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una sucesión de decisiones erróneas o de falta de decisiones, también puede ser, ausencia de decisiones. Yo creo que hay una corriente de fondo, y es una corriente de fondo que sí que afecta a Asturias, que afecta a España, pero es casi una corriente de fondo de naturaleza global, que tiene que ver con un cambio en la percepción social de qué es y para qué sirve la vivienda. Si nos ceñimos al caso español, lo cierto es que en España desde la década de los 50, desde las primeras políticas de vivienda del franquismo, hemos desarrollado una cultura inversora muy pegada al ladrillo. Es decir, vehiculamos nuestros ahorros no hacia bolsa u otros productos de inversión, sino fundamentalmente al ladrillo. Y lo que tradicionalmente hemos esperado de ese ladrillo es un retorno paciente. Es una renta, pues por ejemplo, para complementar nuestra pensión, ¿no? Comprábamos la vivienda para nosotros, para usarla nosotros, para dejarla a nuestros hijos o, como digo, para alquilarla pacientemente a un inquilino. Lo que ocurre es que a partir de 2010, con el impacto de la anterior crisis, se produce un cambio, y es un cambio importante. Entran en el mercado de la vivienda actores nuevos, con una lógica de inversión nueva, con una lógica especulativa, y son actores de naturaleza global. Esa lógica especulativa se orienta no a obtener esas rentas, ¿verdad?, pacientes y a largo plazo, sino a tratar de maximizar el beneficio a corto plazo. Y claro, lo que ocurre es que el pequeño propietario está viendo esto y se pregunta, bueno, ¿y yo por qué no puedo también maximizar ese beneficio, obtener más renta y obtenerla a más corto plazo? Lo cual se traduce, y por eso hablaba de una corriente general o de un cambio general de percepción de lo que es la vivienda, en la conversión de un bien de uso que sirve para vivir en un bien de cambio. La vivienda se mercantiliza, se convierte en algo que se puede eventualmente comprar y vender para obtener un plusvalor, y cuando sigue siendo un activo inmovilizado, lo que persigue el propietario no es esa renta paciente, sino que es maximizar ese rendimiento. ¿Cómo se maximiza ese rendimiento? Pues fundamentalmente haciendo rotar a quienes usan la vivienda, a través, por ejemplo, del alquiler turístico. Y creo que ese cambio general de percepción
enmarca en unas dimensiones o en un periodo temporal más amplio lo que nos está ocurriendo como sociedad a España, pero yo diría que es un fenómeno a nivel global. Voy a darles un dato que lo dio el consejero Vido Zapico hace 2 días en la Junta General del Principado. En Asturias se pasó de 32.000 pisos del parque público de vivienda en los años 80 a 9.600 en el año 23. Da la sensación de que la Administración también entró en esa dinámica, ¿no?, de sus viviendas públicas, venderlas. Claro. Quizás ahí estuvo otro error. Es que ese es otro de los problemas, ¿no? La vivienda pública. Efectivamente, uno de los puntos claves para dar acceso a todos esos inquilinos que buscan esa accesibilidad es que, como bien dices, no esté todo en manos del particular. Y parece que ahora todo tiene que ir en contra de ese particular y le estamos acuciando de una forma que tampoco es justa. No es justa achacar todo el problema que tenemos hoy en día al particular, que para muchos, como bien dices, bueno, algunos lo habrán destinado a uso turístico, pero para otros, y decimos, no hablamos de grandes tenedores, hablamos de particulares y familias que tú dijiste muy bien, quieren complementar o ahorraron toda su vida para tener una vivienda y el día de mañana tener esa pequeña pensión. Y hablamos de el 60 o 70% de lo que tenemos en alquiler hoy en día, porque parece que solo se habla de grandes tenedores y todo eso, y eso no es cierto. La mayor parte de los propietarios son pequeños, particulares o familias que tenían, como bien dice Sergio, esa oportunidad. Por lo tanto, si no lo complementamos con vivienda pública, no podemos ir en contra de todos esos particulares. Es muy injusto para todos esos pequeños propietarios, ¿no? Yo cuando hablamos de justicia siempre me pregunto de qué hablamos, ¿no? Creo que ya Adam Smith en La riqueza de las naciones, no habló ya del franquismo, habló de un par de siglos antes, comentaba que al final la actividad del rentista es una actividad que no produce nada y que sin embargo está extrayendo renta del trabajo de los trabajadores. Estoy de acuerdo con que los particulares están ahorrando toda su vida para comprar una vivienda con la cual poder especular, pero es que algunos debido a los alquileres que tenemos que pagar y por tener que pagar a otros particulares por una actividad con la que no están produciendo nada, ni siquiera podemos ahorrar para una vivienda propia. Claro que sí, o sea, como inquilinos también tienes toda la razón, eso está claro. Un par de matices. Sí. Evidentemente, yo antes hablé del propietario, pero claro que hay otra figura tan importante como el propietario que es el inquilino. Y esto funcionará siempre y cuando seamos lo suficientemente inteligentes de que las obligaciones y los derechos estén equilibrados entre ambas partes. Tiene que haber ese equilibrio. Por otra parte, no es un problema el particular tiene la vivienda y por tanto, bueno, la pondrá o no la pondrá en el mercado de arrendamiento, bueno, pues en función de los temas que comenté antes u otros que pueda tener, ¿no? Las declaraciones del consejero fueron el lunes en la Junta General del Principado en la comparecencia del proyecto de ley de vivienda del Principado de Asturias, que es la primera ley integral que va a haber en Asturias de vivienda y que tiene como núcleo central o como piedra angular precisamente la potenciación del arrendamiento y parte de establecer el carácter permanente de la protección de las viviendas, por tanto ya no cabe ya descalificación y con eso, bueno, se ataca el componente especulativo de la vivienda, que lo tiene, claro. Y luego establece también que para las viviendas propiedad del Principado de Asturias, y recalco propiedad del Principado de Asturias, el destino va a ser exclusivamente el arrendamiento y expresamente se establece una prohibición de venta. ¿En qué nos ganan en Europa en materia de vivienda? Pues que tienen unos parques públicos muy potentes. Vamos a Austria, Países Bajos tienen unos parques públicos muy potentes y evidentemente ese es un instrumento que tenemos que potenciar. Sí. Lo que pasa es que eso, perdón, es una solución a largo plazo. Bueno. Que eso es lo que a mí me preocupa realmente y nos debe de preocupar a todos. Eso está fenomenal, yo, Ovidio, estoy totalmente de acuerdo y la ley está muy bien orientada en ese punto, pero no estamos buscando soluciones para estas personas y eso está muy bien, pero ¿qué hacemos a corto plazo para solucionar el problema que tenemos ahora, que se está acuciando cada día más, ¿no? Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que arrancar. No, perfecto. Es decir, la política de vivienda tiene dos características, o dos requisitos, mejor dicho, que es tiempo y recursos, y dinero. Por supuesto. Bien, por tanto, arranquemos.
Ojalá. Arranquemos porque además, en el tema de la prohibición de venta, estamos hablando de viviendas ya construidas. Esa diferencia de viviendas que teníamos a lo que tenemos, muchas viviendas se vivieron a los inquilinos, porque los inquilinos muchos las quieren comprar. Claro. Es decir, aquí hay una polémica, porque si yo estoy de alquiler en una vivienda pública y puedo comprarla, la voy a querer comprar. Bueno, eso que hace es que descapitalices el parque público y, por tanto, la ley lo que dice es que no. Pero hay otros instrumentos que también estamos poniendo en marcha, estamos construyendo, porque uno de los problemas que hubo en toda España, con carácter general, es que se dejó de construir. Hubo una época en que se hacía mucha vivienda pública y se dejó de construir. Ahora estamos volviendo a construir. Y ahí está el nuevo plan de vivienda 2026-2030, que esperamos que se cierre. Y hay medidas, que luego hablaremos de ella, como la Alquilámoste, que es movilizar vivienda vacía. Bueno, voy a, por cerrar este primer tramo, tan solo, Sergio, apuntar lo que decía Chema. Esto en los países de nuestro entorno no pasa tanto. Tienen también un problema de vivienda, quizás no sea un problema de vivienda tan acuciante. Por dar solamente unos pequeños datos. Desde la década de los 50, si no hubiésemos tenido esa bomba de relojería que supone la descatalogación de la condición de vivienda de protección, es decir, de vivienda construida promovida y construida con un soporte público, España contaría con alrededor de 6 millones de viviendas. Eso es más o menos el 20% del parque inmobiliario total, y eso nos sentaría a la mesa de esos otros países vecinos, Francia, Alemania, Holanda, que tienen un parque de vivienda pública pues incluso por encima de esas cifras. Actualmente España está a la cola en la Unión Europea junto al Reino Unido. Bien, ¿por qué? Porque de esos 6 millones de viviendas, pues actualmente tienen la condición de protegidas, pues un 10%, no llega a un 10%, unas 600.000, y la mayor parte de ellas además en el País Vasco, que es la primera comunidad autónoma que prohíbe por ley la descatalogación. Lo hace, si no me equivoco y me corriges, yo creo que es 2002, 2003, algo así aproximadamente. El resto, pues lo que ha ocurrido es que no es que se hayan enajenado, es que han terminado el ciclo de protección oficial y han pasado al mercado libre. Y claro, eso lo que hace es convertirnos en una verdadera anomalía. Elemento adicional, nuestro modelo de protección de vivienda siempre ha estado orientado a la compra, a la adquisición por parte del usuario de la vivienda. Esto, insisto, creo que tiene una herencia en el diseño de las políticas franquistas, y contrasta también con la situación en otros países europeos, donde la vivienda pública fundamentalmente se orienta hacia el mercado del alquiler. Bueno, vamos a hablar de precios, porque estamos hablando de los precios, vamos a ponerle cifra a esos precios. El mercado del alquiler de la vivienda tiene un problema, tiene una particularidad, y es que no existen estadísticas públicas sobre la evolución de los precios. Los únicos indicadores de referencia proceden de los principales portales inmobiliarios, que ellos sí que elaboran un índice periódico, pero a partir de los inmuebles que ofertan. Y ese matiz, Patricia, es importante. Pues sí, son fuentes privadas y recogen datos relativos al precio de oferta y no de formalización del contrato. Vamos a fijarnos en dos plataformas, en Idealista y en Fotocasa. Es importante señalar que además ninguna discrimina por tipo de alquiler, por lo que incluyen precios de viviendas de temporada. Según Idealista, el precio medio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados es de 824 euros al mes, 10,3 euros el metro cuadrado. Esto supone una subida del 8,2% en el último año. Vamos a ver también la tendencia que recoge en este caso Fotocasa. Una media de 960 euros por piso de 80 metros cuadrados. De promedio, 12 euros el metro cuadrado. La subida respecto al año pasado es, como vemos, de un 9%. Esta plataforma inmobiliaria también ofrece precios por número de habitaciones y establece una horquilla de entre 753 euros para un estudio hasta los 1.055 para inmuebles de 3 o más cuartos. España, como decimos, carece de estadísticas oficiales, pero sí existe un sistema estatal
de referencia del precio del alquiler. Se llama Serpavi y depende del Ministerio de Vivienda. Ofrece información fiscal de los pisos alquilados, de los que se declaran, es decir, los datos tributarios de arrendadores y arrendatarios. Según este índice, y con datos de hace 3 años, esto es de 2023, la media entre el alquiler más caro y el más barato en Asturias se situó en 450 euros mensuales. Dista mucho de esos precios de las webs porque no analiza pisos en oferta. Los precios no solo se han encarecido además en las 3 principales ciudades asturianas, también lo han hecho en concejos dormitorio como Siero. Jesús llegó de Córdoba hace 2 años. Le costó encontrar piso. Paga 490 euros por un apartamento de una habitación en Lugones. Cambiarse ahora le es imposible. Vivimos mirando para ir una de 2 habitaciones, porque teletrabajamos y con una habitación, trabajar en el salón y en el cuarto, como que no. Ahora empieza a mirar, son 700, 650 y ya son 200 euros más como poco. Alejarse de las ciudades era hasta hace unos años una alternativa para encontrar precios más económicos, pero ahora ya no es así. El año pasado, por ejemplo, estábamos alquilando apartamentos de una habitación en 500, 550, ahora se están alquilando en 100 euros más. Y hay muy poca cosa, o sea, casi nada. Te sale un alquiler, el alquiler que te sale tienes 20 demandas fácil en 1 hora y se alquila nada, el mismo día. Los precios en Lugones ya se equiparan a los de La Pola e incluso a los de ciudades como Oviedo. La alta demanda y la escasa oferta los han disparado y hacen que los pisos duren apenas unas horas disponibles, sin necesidad siquiera de anunciarse. Esta situación ha provocado que el alquiler por habitaciones empiece a ser cada vez más habitual. Una habitación en un piso compartido puede rondar los 350, 370, 380, dependiendo del tamaño y lo que te entre, que es en lo que se alquilaba hace unos años un apartamento aquí en Lugones. Hay mucha gente que no tiene otra opción. Pago 250 euros, es imposible, el piso entero está muy caro, cuesta mucho. Localidades como Lugones ya no son la alternativa asequible de hace unos años. Ahora, encontrar piso aquí también se ha convertido en todo un reto. Y en Oviedo proliferan los pisos de alquiler de temporada. Muchos propietarios los ofrecen durante el curso escolar de septiembre a junio a universitarios, estudiantes del curso MIR o interinos de la sanidad y la educación para después explotarlos como vivienda turística en verano. Y ojo, porque los rectores de las universidades alertan de que la vivienda ya es un factor limitante para poder estudiar. Aseguran que el 45% de los jóvenes elige universidad e incluso grado en función del alojamiento. No en vano, este curso, los 2 colegios mayores de Oviedo están casi al 100% de ocupación y la residencia de Mieres ronda por primera vez el 70%. El rector, Ignacio Villaverde, reconocía esta misma mañana en TPA Matinal que están muy preocupados. Temen que la carestía de la vivienda complique la captación de estudiantes. Empezamos a notar una cierta tendencia a que tenemos mucha intención de estudiantes de fuera de Asturias o incluso de las salas de venirse a estudiar a la Universidad de Oviedo, que luego al final no se materializa porque simplemente no tienen dónde vivir. Y la Universidad de Oviedo tiene muy pocas residencias. La Universidad de Oviedo solo tiene 3 residencias, sumaremos en total unas 400 plazas, que es muy poco. A ver si por fin culminamos la construcción de la residencia en Gijón. Pero estaría bien, por un lado, el poder disponer de vivienda pública, asequible, que contemple la eventualidad de que pueda ser ocupada por estudiantes universitarios. Pues para defender el derecho a un alquiler digno, seguro y asequible, se creó hace un año Inquilinastur, cuyo portavoz, Javier Linares, nos acompaña hoy en plató. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya tenéis en torno a un centenar de asociados. ¿Cuáles son los principales problemas que os transmiten? Las renovaciones de los contratos nos están pidiendo, tenemos cláusulas abusivas en la renovación de contratos, la temporalidad también nos estamos encontrando con problemas, las fianzas, entonces las renovaciones son al alza, las renovaciones que estamos encontrando con alza son de 550 euros, lo mínimo hoy en día, de por ahí ya estamos a 850, cuando está el alquiler en 550, lo pasan 800, 600. Personas que no pueden llegar a ese alcance económico por el sentido hecho de que los ingresos, basándose el 30% de tus ingresos, no llegas a pagar esa cantidad de dinero.
Javier, eso ya cuando está formalizado el contrato, cuando el contrato está en vigor, pero a la hora de buscar, precisamente, lo que estábamos hablando en estos últimos minutos, ¿percibís también racismo inmobiliario u otros prejuicios? Sí, claro. Se recibe porque a la hora, como acaban de decir, a la hora de pasar la lista de visitas a las viviendas, pues sí existe el racismo, existe también el autopatriarcado, estar una mujer viviendo sola también existe por esa parte. Existe sobre todo ámbito de ver una invisibilidad a las personas por el ámbito de ser de una etnia o vivir como madre soltera o tengas una institución sexual, también te pueden bloquear el acceso a la vivienda. Y en el capítulo de soluciones, ¿qué es lo que proponéis desde Inquilinastur? Bueno, pues tener un parque público de viviendas 100%, porque el parque público de viviendas que tiene actualmente el Principado depende de Vipasa. Vipasa tiene concertado, pues dentro de que cabe, un parque mínimo. Lo que se está construyendo va concertado y lo dan a las empresas privadas para que lo gestionen. Lo último que lo han dado ha sido peritos. Avintia lo construye, lo forma y lo va a gestionar durante 75 años, con lo cual eso es regalar suelo público a una constructora con fondos europeos. Eso no es una solución. Una solución es hacer un parque público de viviendas bajo unos ingresos donde no haya ninguna persona de sociedad. Y hubo intentos de desahucio por parte de la Consejería de Vivienda, donde el consejero dijo que no iba a haber ningún desahucio, pero hubo un intento de lanzamiento recientemente en Atahoyo y no entendemos por qué Vipasa o el Alquilamoste, que también va fiscalizado a las personas que pongan sus viviendas en el parque público de Vipasa, son 7 años, de ahí no van a pasar porque no hay el programa de renovación, pues que esas viviendas pasen a un parque público, que sea gestionado 100% público y los suministros también que sean gestionados públicos y no lo lleven también una empresa como Gómez Hurt, que lo lleva los suministros de agua caliente, agua fría y calefacción, con lo cual... Javier Linares, portavoz de Inquilinastur, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Igualmente. Vamos a enlazar precisamente con esto que decía Javier. Y Jan, tú, como inquilino, ¿alguna vez te han hecho exigencias para firmar un contrato que consideras abusivas? ¿Te piden, no sé, documentación, lógicamente, pero alguna consideración excesiva? Yo en mi caso particular no, pero también creo que he tenido especial suerte. Y evidentemente que tengo la suerte de trabajar en el sector en el que trabajo, que todavía el mío es un empleo cualificado y bueno, dentro de la administración pública, lo cual me da bastante recursos y todo. Pero yo, conozco gente que está con un alquiler sin contrato y claro, yo todavía, cuando tienes todos los papeles y todo eso, puedes acceder a los bonos del alquiler. Cuando no tienes contrato, no tienes acceso a eso, que eso es una cosa también para pensar. Vemos estadísticas de los portales y todo eso y lo que se recoge de los contratos de alquiler firmados. Pero es que hay muchas cosas que no están firmadas, que no constan en papel y que sin embargo se están haciendo y que nos están precarizando de manera constante. Bueno, de lo que hemos visto en estos minutos, yo saco una idea también, que es que este es un problema transversal. Es decir, no se reduce solo a la carestía de los precios de alquiler. Por ejemplo, el rector comentaba que a veces hay alumnos que podrían venir a estudiar a la Universidad de Oviedo y que no pueden venir porque no pueden pagarse el alquiler. Y ya no quiero pensar lo que pueda pasar con la Complutense en Madrid, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un problema que excede el ámbito meramente inmobiliario. Una persona que tiene que dedicar el 40% de los ingresos a pagar el alquiler no puede consumir otros bienes. Eso también tiene un impacto en la economía, ¿no? Pues sí, yo desde la experiencia muy personal como coordinador de un máster de la Universidad de Oviedo, esto lo estamos observando y realmente lo hablamos entre coordinadores. La reducción de matriculados que proceden de otros distritos universitarios, de fuera de Asturias. Notamos que en las preinscripciones, antes de formalizar la matrícula, los números son similares, pero después a la hora de formalizar y de llevar a cabo esa matrícula, los números bajan y los pocos estudiantes de otros distritos que estamos recibiendo en estos 2 últimos años, diría, pues nos trasladan esa dificultad para encontrar un piso en alquiler. A lo mejor la pregunta aquí es ¿dónde están todas esas viviendas que antes estaban en alquiler residencial? A lo mejor la pregunta aquí también es si lo que hay es un retraimiento de parte de la oferta hacia otros mercados, pongamos el alquiler turístico,
o hay un retraimiento de esa oferta que antes estaba hacia una vivienda que no se usa, vivienda vacía. Y resulta interesante, yo creo que resulta interesante hablar un poquito, al menos a mí como sociólogo me interesa hablar de datos y de realidad, porque en ocasiones lo que ocurre, y se planteaba en uno de los pequeños reportajes que veíamos antes, es que lo objetivo y lo subjetivo no van alineados. Si nosotros miramos los datos sobre ocupación en España, vemos que es un fenómeno marginal. Si vemos los datos sobre eso que se llama ahora inquiocupación, que no es inquiocupación, es realmente un impago, porque hay un contrato por el medio. El hecho de hacer una precisión terminológica aquí no quiere decir que ese impago no sea un problema, y es un problema muy grave para el propietario. Pero me gusta llamar a las cosas por su nombre, creo que debemos llamar a las cosas por su nombre. En cualquier caso, si vemos los datos, pues no parece que este fenómeno tenga unas dimensiones tan grandes como para suscitar una preocupación de este tamaño entre los propietarios. Los sociólogos esto lo explicamos de una manera, con una teoría que es la teoría de la profecía autocumplida o el teorema de Thomas. No importa realmente que una cosa sea real y que esté pasando en realidad. Si un montón de personas nos ponemos de acuerdo en que eso está pasando, termina pasando. Pensemos, por ejemplo, en cómo se generan los pánicos bancarios. Si nos convencemos de que el banco no tiene liquidez y vamos todos a retirar el dinero, lo que hacemos es generar un pánico bancario. Pues esto es lo que está pasando un poquito con el alquiler. Es un poquito. Si como sociedad parece que nos hemos convencido de que hay un problema de impagos, de ocupación, tenemos en los medios de comunicación también anuncios constantes de alarmas, etcétera, que nos están trasladando este miedo. Al final el miedo se vuelve real en términos de la reacción de los propietarios. Volveremos a hablar enseguida del tema de la inseguridad de los propietarios de pisos en este caso, pero antes quería comentar algo de lo que hemos dicho sobre la falta de estadísticas de precios. Están en manos de los portales inmobiliarios. Una pena. Eso quería preguntarte. Bueno, Katia, en primer lugar a vosotros, porque como inmobiliarias eso os afecta de alguna manera, ¿no? Sí, sí, además es una de las cuestiones que en varias ocasiones con la Dirección General de Vivienda pues les dirigimos como petición, ¿no? Porque para nosotros, y yo creo que para la sociedad en general y demás, sabemos que la competencia en materia de vivienda la tenemos la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma hay que decir que es diferente. En cada comunidad autónoma se decide si se registran esos contratos y las fianzas. Hay que decir que en Asturias no se hace. Y eso nos provoca también una inseguridad porque no existen datos. Sergio, que es sociólogo y al final echará de menos esos datos, es una pena que tengamos que comprar esos datos a una plataforma que se están, además, hablamos de propietarios que se nutren, pues estas plataformas también se nutren de nosotros, se nutren de este tipo de sociólogos que quieren esos datos, y nosotros mismos, incluso el Principado, que a la hora de sacar, ¿de dónde saco yo los datos para declarar una zona tensionada? ¿Tengo que comprarle idealista estos datos? Esto es totalmente, es irreal, ¿no?, que pueda existir esto. Nosotros como inmobiliarias tenemos unos datos, pero está claro que no tenemos el 100%, pero sí que creo que el Principado debería de establecer un registro de contratos de alquiler y de fianzas. En la nueva ley de vivienda se va a incluir. En la nueva ley de vivienda se incluye el Observatorio de la Vivienda, que es un órgano asesor, consultivo, en el que participa todo el espectro del ámbito de la vivienda, y uno de los objetivos fundamentales es el de recabar datos, el de hacer investigación, el de hacer estadística y recabar datos, porque efectivamente los datos que hay, los datos de los portales, con todo respeto, hay que tomarlos con cuidado. Claro. Entonces, que los precios esos que hablaban de oferta somos conscientes, no son reales, somos conscientes de ello, y la solución debería venir por ese órgano, que esperemos que funcione correctamente, porque la función que se le quiere atribuir es precisamente esa, el poder obtener datos fiables, porque eso es fundamental también para gestionar. Si no tienes datos incluso fiables... para Hacienda, que muchas veces se dice, ¿no?, que es que viene bien a todos, ¿no? A pesar de ello... Por ejemplo, que comentabas antes el tema de fianzas, el nuevo plan de vivienda, una de las contrapartidas que exige a las comunidades autónomas es que se cree un registro de fianzas. Claro. Porque con el registro de fianzas se obtiene información. Claro. Por tanto, si se aprueba el plan de vivienda, todas las comunidades autónomas van a tener un registro de fianzas, y de ahí va a salir información de calidad.
A pesar de estas quejas, Katia, nos queda más remedio a las inmobiliarias tradicionales que seguir contando con los portales, con la información que nos dan los portales, con la herramienta que suponen los portales. Hombre, sí y no. Nosotros la verdad que tenemos nuestras propias estadísticas. Nosotros, por ejemplo, en la asociación somos muchas inmobiliarias, tenemos nuestro propio CRM y tenemos el archivo de datos de todo lo que hacemos todas nosotras, o sea, todas las agencias inmobiliarias. Por lo tanto, sí que tenemos unos datos estadísticos propios de cierres. O sea, para mí eso es muy importante. No solamente de oferta, porque la oferta tú puedes poner un piso en 1.000 y se alquiló en 800. Y claro, la realidad es la que nosotros vivimos en el cierre y nosotros eso lo guardamos. Nosotras, las agencias inmobiliarias, lo guardamos dentro de un CRM y al final esos datos son los reales. Claro, no somos el 100% del mercado, porque mucho particular no cuenta con la agencia inmobiliaria para trabajar, ¿no? Pero sí que tenemos datos reales de verdad de ventas y de alquiler. Y sí que es verdad que es una pena que sigamos viendo Idealista y Fotocasa, que sí, son plataformas que nos sirven para igual publicitar o para que los inquilinos vean esas viviendas rápidamente, pero que no nos tendría que servir como dato estadístico y que tengamos que partir de ello, ¿no? Por desgracia. En ello estamos. Se está tramitando la Ley de Vivienda del Principado. Les hemos mostrado hace un instante lo que pasa con el mercado inmobiliario en una ciudad dormitorio de Oviedo, como es Lugones. Vamos a hacer otras dos paradas. Vamos a mostrarles otras aristas porque hemos analizado los alquileres de otros dos concejos paradigmáticos. Llanes, por el gran porcentaje de vivienda turística y vacacional, y Navia, porque cuenta con mucha población flotante, personas que residen en la zona de manera temporal por trabajo. Ni en ventanas, ni en vallas publicitarias, tampoco en los escaparates de las inmobiliarias. No los busquen porque no los van a encontrar. Hablamos de carteles de se alquila, de eso no hay en Navia. Los precios son muy altos porque hay un efecto embudo, porque ahora mismo hay mucha más demanda que oferta. La falta de vivienda en alquiler es uno de los grandes problemas en uno de los concejos con mayor renta per cápita de la región. El más industrializado del occidente asturiano. Hay unos 1.000 trabajadores directos de empresas como Ence, Renípico o Astilleros Armón. Pero la falta de alquileres no es consecuencia directa de ello, porque no hay más industria ahora que antes. El mayor problema es el aumento de los alquileres turísticos. Es prácticamente imposible alquilar un piso en Navia por menos de 600 euros. Cada vez que entra un cliente buscando un alquiler, lo que podemos ofrecerle sencillamente es quedarnos con un número de teléfono y apuntar las características de la vivienda que necesita, porque es como bajo pedido. Hay pocas soluciones. Algunas pasan por construir más vivienda social o tratar de introducir cambios en las normas urbanísticas. Es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Navia, que prepara un nuevo plan general de ordenación urbana. Disminuir, por ejemplo, el número de metros necesarios para construir, sobre todo en la zona rural, o facilitar la conversión de bajos en viviendas. Aquellos bajos que hoy ya o nunca se utilizaron como locales o tienen difícil volver a dedicarse como locales, adecuarlos como viviendas, cumpliendo una serie de requisitos básicos e imprescindibles que marcan las normas. Un plan urbanístico pendiente de algunos informes que permita elevarlo a la cuota. Si existe un concejo con los precios del alquiler realmente tensionados, es Llanes. Ahora mismo, en Idealista aparecen 52 casas en alquiler y de ellas solo 6 son de larga estancia. Un piso de 2 habitaciones ronda los 800 euros al mes. Todos son alquileres de temporada, de septiembre a junio más o menos, y los 2 o 3 que hay para largo plazo, las condiciones no son las mejores, o sea, del estado del piso, los precios son desorbitados. Un informe de la Universidad de Oviedo constata que hasta julio de 2025 había 1.202 viviendas vacacionales o viviendas de uso turístico registradas en el concejo. El número casi se triplicó desde 2020 y ante la realidad, el Ayuntamiento de Llanes ha sido pionero. En octubre de 2024 prohibió nuevas licencias de vivienda turística en todos los núcleos urbanos y rurales y limitó el número de este tipo de alquileres a un 5% del total de viviendas existentes en cada núcleo. Con esto lo que queremos frenar, desde luego, es que gente compre para especular directamente. Eso también, con esto, es una cosa que a mí me gusta mucho poder decir. El PSOE recurrió la medida, pero la justicia dio la razón al gobierno local. Aún así, algunos hosteleros temen que haya efecto rebote. El piso turístico tampoco va a solucionar nada, ni lo va a solucionar nunca. Han parado las licencias. Y lo que va a pasar es que ahora lo que va a subir es el alquiler vacacional a más de un 50%, calculo más o menos para el año que viene. El regidor llanisco insiste en que el plan especial de usos turísticos no prohíbe, sino que regula.
subraya que no persiguen criminalizar el turismo, que es el motor económico del concejo, sino compatibilizar y equilibrar el mercado. Ese informe de la Universidad de Oviedo al que se hacía referencia en este vídeo, de ese informe es autor, entre otros. Coautor. Coautor, Sergio. Voy con el tema de los alquileres turísticos. Los alquileres turísticos son una causa de la subida de los precios de los alquileres tradicionales, pero no la única. Exacto. Sí, ¿estáis de acuerdo en eso? Yo estoy de acuerdo en eso, es una de las causas. Sí, sí. Y además es que creo que, bueno, a raíz del vídeo yo creo que podemos establecer opiniones, pero realmente al ser una de las causas, el que se restrinja en las ciudades o en determinados núcleos el destino de usos turísticos no es malo. O sea, realmente lo que queremos es que haya más vivienda habitual y que se destine más vivienda a alquiler de vivienda habitual. Pues una de las limitaciones tiene que ser esa, no todo el parque tiene que estar dedicado a uso turístico y también tiene que haber una normativa clara, que yo creo que ahora el Principado la ha establecido, porque había mucho uso turístico fuera vamos a decir, de ordenación y eso tampoco era correcto. Yo creo que a raíz de eso hemos notado que algo ha aumentado, esas viviendas han pasado a alquiler de vivienda habitual, yo lo veo muy positivo. ¿Es realista pensar que si se limitan los alquileres turísticos, todas esas viviendas pasarían a un mercado de alquiler de larga estancia? Todas no. Y muchas se venden, ¿eh? O sea, hay mucha gente que decide vender también sus propiedades antes de ponerlas en alquiler de vivienda habitual. Pero... Yo diría que eso no lo sabemos y que necesitamos que pase el tiempo para comprobar la efectividad de las medidas. Pero, y estoy en cualquier caso completamente de acuerdo con lo que señalabais. Es una de las causas de un problema multifactorial. Claro, no sabemos cuánto pondera esta causa, eso no lo sabemos. Y no lo sabemos, entre otras cosas, porque sí sabemos cuántas viviendas hay en mercado de alquiler ahora mismo, residencial, sabemos cuántas viviendas hay en mercado de alquiler turístico, no sabemos cuántas viviendas hay vacías o infrautilizadas. Eso no lo sabemos. Y como cualquiera que sepa un poco de estadística diría, hay correlación, pero la correlación no implica causalidad y para verificar la causalidad pues tendremos que hacer algún estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros factores que pueden explicar también o que pueden ayudar a explicar estas transferencias entre tipos de mercado de alquiler, residencial, turístico y no mercado, que es la vivienda vacía. Por ejemplo, los cambios en la composición de los hogares. Esta misma semana se publicaba en prensa que los hogares formados por una sola persona en Asturias ya constituyen un tercio del total. Eso es significativo. Hablaba antes de las razones por las cuales un propietario puede decidir retirar su vivienda del mercado. Yo lo que diría es que además de esa mejora de los datos, de la calidad de los datos, queda mucho por hacer en términos de análisis antes de hacer afirmaciones que es verdad que como hipótesis parecen razonables, pero que no tenemos sobre todo las mediciones efectuadas para decir, bien, el principal factor que causa la reducción de oferta de alquiler residencial y el incremento de precios es pues, el alquiler turístico o es esta retirada de viviendas del mercado o son esos cambios en la composición de los hogares u otro tipo de factores. Chema, ¿el alquiler turístico, en la nueva ley de vivienda se regula el alquiler turístico también o no? Porque no, si es competencia de esa norma. O sea, la ley de vivienda se ampara en la competencia exclusiva del Principado en materia de vivienda. Ya. También hay, el Principado también tiene competencia exclusiva en materia de turismo. Y lo que sí hay es que ahí son dos materias que ahora mismo, por esta cuestión, están íntimamente conectadas y en el Gobierno de manera coordinada se está trabajando ese tema. Y ya sobre los alquileres turísticos, tú tienes que pelear con ellos cuando buscas vivienda, aunque en realidad teniendo un alquiler de temporada de curso escolar, bueno, pues quien te alquila tu vivienda puede alquilarla luego en verano. Bueno, en mi caso, sé que en mi caso particular, mi casera viene a utilizarla en verano. Es decir, yo sé que sé que esto es la excepción. De todas maneras, bueno, también habría que observar que el turismo trae por su parte otra serie de problemas, no solo el incremento del precio de la vivienda, sino el incremento de los precios generalizados. Y habría que ver también cuál es el modelo de país que queremos entonces y cuál es el modelo económico que queremos desarrollar y poner en marcha. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los
precios de los alquileres, de lo alto que están, y los vamos a relacionar con los ingresos de las familias. El Banco de España y otros organismos internacionales recomiendan que el gasto en vivienda no exceda el aproximadamente 30% del sueldo neto mensual de la familia que vive en esa vivienda. Y en España se destina de media el 40% de los ingresos. Es el país europeo que registra el mayor sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Y además, 4 de cada 10 hogares asumen sacrificios incluso superiores a ese porcentaje. Fíjense en la comparativa. En países como Alemania o Francia, el número de hogares con sobreesfuerzo no llega al 20%, se queda en el 17,5%. Por comunidades, los esfuerzos más elevados se dan en ciudades de Andalucía, Baleares y Madrid. Y también en el centro de áreas urbanas de Cantabria y, ojo, también de Asturias. Según el Banco de España, alrededor del 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En Asturias hay más de 54.800 alquileres de vivienda declarados. En 2024 se dictaron 171 sentencias condenatorias que estimaron total o parcialmente demandas por impago de la renta, según el Consejo General del Poder Judicial. Las sentencias por impagos representan, por tanto, en Asturias el 0,3% de las viviendas alquiladas. La Asociación sin ánimo de lucro de propietarios de vivienda contra la inseguridad jurídica, APROVIG, exige cambios legislativos para poder echar a los inquilinos cuando estos dejan de pagar. Nos acompaña uno de sus portavoces aquí en Asturias, que es Nacho Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle porque el pasado 3 de febrero el Gobierno aprobó un Real Decreto que rediseña las condiciones del llamado escudo social. Esta es la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. ¿Ya distingue entre pequeños propietarios y grandes tenedores? ¿Les parece suficiente? No es suficiente, lo primero. Lo primero, aclarar de que nosotros no demonizamos al inquilino, ¿vale? Porque al final el inquilino es el que nos está pagando a nosotros. Lo que demonizamos es que las administraciones no nos protejan al inquilino, el inquilino deja de pagar y aquí, Santas Pascuas, los llevas a juicio, hay un alzamiento, tiene menores, tiene no sé qué, se para y llevamos 6 años, o va para 6 años así. ¿En qué ocupas? No lo sé, no sé cuál es la palabra, pero el inquilino acabó el contrato, sigue sin pagar y sigue sin salir. Entonces, soluciones se están viendo muy pocas por parte de la Administración, que es muy lenta, pero muy lenta. Por un lado piden agilizar la burocracia, entiendo que también agilizar las compensaciones del Estado cuando hay esos impagos. Mira, las compensaciones, en cuanto un inquilino deja de pagar el alquiler, le mandas al Burofax, vamos a juicio, o sea, se presentan todos los papeles, pasan año y pico, 2 años. Sale la sentencia o el alzamiento, como lo queramos llamar, a favor nuestro. En el momento que hay un menor a cargo, no se puede hacer el alzamiento y continúan sin pagar. Y no se les puede echar. Y las administraciones no les buscan solución. Yo que más quisiera que mi inquilino, me da igual que tenga un crío que tenga 5, pague su renta. Su renta lógica, porque yo tampoco estoy de acuerdo con esas rentas que hay de 700, 800 euros. De hecho, nuestros asociados, yo creo que el alquiler más caro que tienen, parado ya de hace 5 años, anda alrededor de los 550 euros. ¿Se distingue ya entre grandes tenedores y pequeños propietarios? No, no se distingue. Nosotros tenemos una vivienda y seguimos igual. Es muy lenta, la administración va muy lenta y se lava las manos, nos echan el cargo a nosotros. Las administraciones se lavan las manos, que siga pagando el propietario y que se la arregle como pueda. Mientras se va la ley del 2020, el 11-2020, pasan de todo. Hemos hablado, pero con un montón de gente. Y como somos un 0,0 no sé qué %, que no estoy de acuerdo, podrá ser, pero la bola está creciendo, ¿eh? El problema es que la bola está creciendo. Quería preguntarle en ese sentido, si tienen un registro de todos esos casos de impagos sostenidos en el tiempo de los propietarios afectados aquí en Asturias, tanto de los asociados a su colectivo como a los que no lo estén, pero sí hayan contactado con ustedes. Nosotros tenemos una asociación que ahora mismo estamos entre 60 y 70 propietarios, porque va afectados subiendo, por esa situación. Exactamente, va subiendo, va bajando, alguno tiene suerte, le llega el desahucio. Entonces, bueno,
va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando. Como una vez me dijeron que éramos un daño colateral, no importábamos. Una persona en concreto de la administración nos dijo que éramos un daño colateral. Entonces yo hay cosas que las escuchas y es que te pone muy fuera del sitio. Mi mujer y yo llevamos 5 años sin cobrar la renta, ¿vale? Y sin cobrar un duro de la administración. Porque hasta que no se haga el alzamiento, no puedes solicitar la compensación que vaya pasando. Pero bueno, de ahí para atrás, nada. Y luego hay otro tema, que no es en nuestro caso. En nuestro caso, nuestro inquilino tiene la luz a su nombre. Hay propietarios que, bueno, pues no cambiaron el nombre del contrato de la luz ni del agua, y además de no cobrar la renta, no cobran la luz. ¿Qué pasa? Esa compensación, la administración tampoco se la da. Solo le da la compensación de tal. Y así vamos. Pues situación y ejemplo que nos ha trasladado Nacho Suárez, que es portavoz de Aprovig. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos su caso concreto. Muy bien, gracias. Un placer. Pues retomamos en este punto el debate en la mesa. Chema, el programa Alquilámoste, del que vamos a hablar luego en unos instantes con un poco más de detalle, de alguna manera es una respuesta, entre otras cosas, a este problema del que acaba de hablarnos Nacho. A ver, el programa Alquilámoste tiene por objeto movilizar vivienda vacía. Es decir, en el ámbito de la política de vivienda tenemos que contemplar varios escenarios. Está la vivienda de promoción pública, pero luego hay otros programas. Antes se citó el tema de peritos. Peritos es un derecho de superficie para Estamos hablando de la parcela de Peritos en Gijón, donde está la consejería construyendo vivienda. Bueno, es un derecho de superficie, está construyendo una empresa. Con el tiempo, eso que construye revertirá al Principado, pero mientras tanto es una colaboración público-privada y para alquiler asequible. Alquilámoste lo que pretende es movilizar vivienda vacía y actúa sobre lo que plantea, que es cierto, da una garantía al propietario de que va a cobrar la renta y de que va a retornar la vivienda en las mismas condiciones en las que lo dejó. Por tanto, yo creo que esas son dos de las cuestiones fundamentales para el propietario. Y con eso, bueno, pues se pretende actuar en un rango amplio, porque estamos hablando de que los ingresos que se exigen van del 2 al 7 veces el IPREN, es decir, hasta 60.000 euros se puede entrar en el programa. En un mercado en el que es difícil encontrar estadísticas sobre los precios, me imagino que estadísticas sobre impagos... No sí, sé ese es el problema. Desde luego, que un problema sea estadísticamente pequeño no implica en absoluto que no sea relevante. Es un problema, por supuesto que es un problema para las personas que están experimentando estos impagos. Claro que lo es. Otra vez volvemos a la cuestión de los datos. Datos sobre ocupación, sí los tenemos, son marginales. Datos sobre impagos fiables, no. Pocos. En el día a día de la inmobiliaria, por ejemplo, ¿os encontráis con muchos casos de impagos en contratos que firmáis vosotros? Pues la verdad, sinceramente, siempre comentamos que el porcentaje que existe de viviendas impagadas o alquileres impagados es pequeño. No tenemos un porcentaje amplio donde yo creo que antes Sergio decía, parece que lo que se dice y tal, esto convoca a todo el mundo y esto hace un miedo generalizado, ¿qué tal? Yo creo que hay un punto, y aparte, y al final hay que tener en cuenta que todo esto viene de una ley de vivienda que se estableció en el año 23, donde precisamente hablaba el invitado de esa vulnerabilidad, ¿no? Esa ley del año 23 fue una ley estatal en la que se establecen una serie de requisitos de vulnerabilidad en las que si el inquilino efectivamente se declara vulnerable, pues el propietario no puede rescindir ese contrato, ¿no? Y también separan los alzamientos y los lanzamientos de inquilinos en el momento en que se aprueba a raíz de la pandemia aquel decreto, ¿no? ¿Qué pasa? Me da la sensación que tanto el Alquilámoste o programas, la verdad, que están muy bien, que las administraciones están dedicando, tanto el Gijón Coffee Alquilando, el Alquilámoste, todos los ayuntamientos parece que se están moviendo para sacar esa vivienda y dar seguridad a los propietarios, y me da la sensación de que todo parte y la raíz está en una ley estatal
que establece una serie de circunstancias y que por eso tenemos que cambiar y hacer programas de alquilamoste, programas tal, ¿para qué? Para dar seguridad al propietario. Si esa seguridad ya existía antes del 23 y a partir del 23 no la tienen, me parece un poco incongruente, la verdad. Estoy totalmente a favor del alquilamoste, del Gijón Confía Alquilando, pero me parece que si todo parte de una ley del año 23, donde a partir de ese momento los propietarios sacan sus viviendas del mercado, vamos a la raíz del problema y no se está atacando esa raíz del problema. Yo a ver, estoy de acuerdo en parte. Si ahora eliminamos la ley... No digo eliminar la ley. Son dos es disposiciones adicionales. La ley está muy bien. Lo digo como hipótesis. Si nosotros eliminamos la ley, vamos a tener el problema de no tener viviendas. A ver, yo creo que no. Lo comenté al principio. El problema aquí es que el alquiler reside en viviendas propiedad de ciudadanos. Claro. Bien. El ciudadano, independientemente de que se pueda atacar el desahucio, el ciudadano no alquila la vivienda porque tiene miedo que no le paguen. Y para un ciudadano particular el que no le paguen es un drama. Claro, pero antes de la ley del 23 existían los desahucios, había procedimientos de desahucio y ahora están paralizados. Pero tú sabes como yo que los propietarios te van a decir yo no la alquilo porque no me quiero meter en ese lío, independientemente de pero que si yo... les diéramos esa seguridad de que pueden echarlos como lo hacían antes. Pero no quieren. Porque para un ciudadano particular meterse en ese pleito y llevar todo ese proceso es un drama. Y entonces hay quien te dice, no, yo prefiero tenerla cerrada. Bueno, con lo cual, eso que se haya agravado con el tema de que se limita el desahucio, vale. Pero tendríamos el mismo problema, que es el problema de tener un instrumento de acceso a la vivienda en manos de un ciudadano. Bueno, eso que va a tiene... existir siempre, por desgracia, es lo que tenemos los particulares. Pero esa es la diferencia, la vivienda. Esa es la diferencia que tenemos en España de otros países. Bueno, sí, pero es lo que tenemos. En otros países tienes, pero ahí es donde queremos actuar y el alquilamoste precisamente es lo que hace, dar garantía al propietario para que movilice la vivienda. Pues dejadme que explique un segundo a los espectadores qué es el alquilamoste y el otro programa que también existe parecido del Ayuntamiento de Gijón, porque en Asturias son dos iniciativas públicas las que coinciden ahora en el tiempo, que pretenden sacar al mercado viviendas vacías a precios asequibles y dando garantías a los propietarios. Uno es el modelo del Ayuntamiento de Gijón y otro es el del Principado. Patricia. Pues sí, la Consejería de Vivienda que gestiona Izquierda Unida puso en marcha en octubre el programa Alquilamoste. El propietario cede el inmueble a la Administración durante 7 años y 4 meses. Durante ese tiempo, Vipasa abonará al arrendador un canon mensual que no podrá exceder de 700 euros y que se actualizará cada año. La empresa pública de vivienda se encarga de la selección de los inmuebles, de la firma de los contratos y también del mantenimiento de esos pisos. Alquilamoste tiene por ahora 474 solicitantes y 44 pisos. Más de la mitad se sitúan en Oviedo y en Gijón. Y hablamos también de ese otro modelo que es Gijón Confía Alquilando, que impulsa el gobierno local de Foro y de PP. Aquí la empresa municipal, Envisa, facilita préstamos para adecuar las viviendas, ofrece también seguros por impago y daños y estudia la solvencia del inquilino. Da garantías a los propietarios, pero deja la gestión en manos de las agencias inmobiliarias. El precio del alquiler no podrá superar, como vemos, los 650 euros y además es compatible con otras ayudas públicas. Hay un requisito, que es cobrar entre 1 y 3 veces el salario mínimo interprofesional. A esta iniciativa municipal, que sustituye a la de Xixón Alquila, se han sumado 23 agencias inmobiliarias. Este año cuenta con un presupuesto de 400.000 euros. En la página web, que está operativa desde el 9 de febrero, se irán mostrando las viviendas disponibles, además de un contador de candidatos para cada inmueble. La adjudicación se hará por sorteo. Si ha habido una persona que solamente haya ido a esa solicitud de vivienda, pues le va a tocar a él, pero si han ido 25, pues se hace un sorteo con un código y tal, que indica un orden de prelación. A los 5 primeros solicitantes que hayan quedado en ese orden, se les va a requerir automáticamente una solicitud de aportación de documentación a la propia agencia inmobiliaria.
Pues entramos ya en el último tramo del programa y ya te quité antes la palabra de la boca. Sí, yo hay veces que me da la sensación de que hablamos del problema de la vivienda y de los problemas que tienen los propietarios como si al final no hubiera una contrapartida, que es un problema para algunos, mientras que la renta que pagamos no es un dinero que desaparece, sino que es un dinero que están recibiendo algunas personas. Es decir, que hay alguien que se está lucrando con esto. Y esto me parece importante señalarlo, porque estamos viendo aquí, bueno, hablaba antes el invitado de la lentitud de la administración, también los inquilinos pues tenemos una lentitud de cara a cobrar los bonos del alquiler, por ejemplo. Y aquí habría que hacer otra pregunta. ¿Por qué la mejor medida que tiene la administración de manera continua para solucionar el problema de vivienda es darnos dinero a los inquilinos que luego va a los propietarios? Porque al final lo que está haciendo es una traslación de dinero de la administración, es decir, de los impuestos que pagamos todos, a los propietarios, que se están lucrando todavía más. Entonces, esto son, bueno, alguna cuestión que estaría bien pensar también y plantear. Y Jan, cuando tú oyes ahora que te dicen, ¿para qué pagas un alquiler si el alquiler es mucho más caro que una hipoteca, que una mensualidad de una hipoteca? Piensas, bueno, pero es que no es tan fácil, ¿no?, pasar de un alquiler a una hipoteca. Es verdad que es más caro un alquiler que una mensualidad de una hipoteca, pero ese salto no es sencillo. Sí, pero bueno, hay que ver cuando en un barrio obrero de toda la vida como Pumarín en Gijón las viviendas están por 300.000 euros, la más barata. Y luego ponte a acceder además al precio de la entrada. O sea, es una cosa absolutamente inaccesible, incluso para mí, que, insisto, tengo un trabajo bastante bueno dentro de lo que hay. Bueno, por ir terminando, hablando de soluciones, antes decíais tiempo y dinero, porque cualquier solución que se pretenda poner en marcha, sus efectos van a ser a largo plazo. Yo tengo un compañero que me decía ayer que el cuadro de mandos está tan lleno de luces de emergencia que estamos tocándolo a manotazos. O sea, a ver si en algún momento algo funciona. Los poderes públicos consiguen apagar alguna de esas luces y seguramente no quede otra solución. A largo plazo, como decía Chema, también lo comentaba Katia, la solución evidentemente está clara, es volver a reconstruir ese parque público de viviendas, y ahí yo entiendo que, dependiendo del color político de los gobiernos, pues unos gobiernos optarán más por la modalidad de compra, por la vivienda protegida orientada a la compra, y otros a la modalidad de alquiler, ¿verdad? Pero ese esfuerzo a largo plazo, ese tocar esas teclas a largo plazo, tiene que estar también acompañado de tocar teclas a corto plazo. Los programas de garantía de rentas de alquiler son uno de esos elementos. Decisiones también, aunque seguramente no sea lo más deseable, pero claro, el nivel de urgencia es el que es, de decisiones de actuación directa sobre los precios, la cuestión de las áreas tensionadas. Realmente la evidencia es mucho más ambigua cuando analizamos otras administraciones públicas en otros países que han optado por esta decisión de topar precios a la hora de ver los efectos. No queda claro en muchas ocasiones que los efectos sean del todo positivos. Hay efectos positivos, pero también hay efectos negativos. Siempre es mejor tratar de actuar sobre el mercado de manera indirecta a través de la oferta con ese parque de vivienda pública sólida. Pero insisto un poco en el argumento primero. Es un momento de tanta emergencia que lo razonable es tocar todas las teclas que se pueda. José María. Sí, podemos poner un ejemplo real de los dos primeros contratos firmados en Alquilamoste. Uno en Oviedo, en La Tenderina, una vivienda de 78 metros cuadrados con 3 habitaciones. Pues el canon que cobra el propietario es de 642,83 euros y la renta para el inquilino son 578,55 euros, muy por debajo de la renta de mercado. Y en Gijón, Llano Alto, 71 metros cuadrados, 2 habitaciones, el canon del propietario es de 638 euros y la renta del inquilino es de 574,20 euros. La Consejería tiene puesta mucha confianza en el programa de Alquilamoste. La Consejería está trabajando intensamente porque entiende que las soluciones en materia de vivienda tienen que ser varias y hay que actuar en distintas capas. La capa de los menos favorecidos y la renta media y baja también.
Y por tanto este programa tiene su objetivo, movilizar vivienda vacía, eliminando lo que entendemos que es la cortapisa que tiene el propietario para poner la vivienda. Y ahí estamos trabajando. Katia, la prioridad, poner vivienda en el mercado. Claro, al final yo creo que todos partimos un poco de lo mismo, estamos en manos de los particulares. Yo lo siento, pero es así, pues España es así, vamos a decir, nuestra comunidad autónoma también, y por bueno, pues, la costumbre, o si queremos decir de aquí, los particulares son los que poseen esas viviendas. Por desgracia, ahora mismo no tenemos parque público. Por lo tanto, dependemos de esos particulares que tienen vivienda para convencerles o bien de ponerlas en un programa como Alquilamoste o Confía Alquilando, o bien que lo destinen a alquiler, bueno, pues con una serie de garantías. Pero a mí me gustaría que se hablara siempre, como tú dijiste, Noel, de un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre las dos partes. Y ahora mismo, tal cual está redactada la ley del 23, y en cuanto a estos programas, que de hecho estamos viendo cómo quieren dar esa seguridad, y es por eso mismamente, para convencer a esos propietarios que se mantengan tranquilos de que van a alquilar y van a recibir una renta y van a estar, pues eso, protegidos. Yo creo que si damos con la tecla, tanto con el Alquilamoste, Gijón Confía Alquilando, incluso de dar esa garantía o esa confianza a los propietarios, yo creo que sí que podemos poner muchas viviendas vacías en el mercado. Es algo que tenemos que hacer todos. Nosotros desde las agencias inmobiliarias intentamos convencer a esos propietarios para que estén tranquilos y que realmente decidan ponerlas tal. Pero por desgracia es así, dependemos de esos particulares. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Pues a ver si alguien da con la tecla. Ian, ¿querías decir algo más? Yo sí, bueno, lo del equilibrio creo que lo mencionaba José María. A mí me cuesta entender cómo se pueden equilibrar intereses contrapuestos. De todas maneras, cuando hablamos de soluciones y tal, yo recuerdo que hay una ley del año 78 llamada Constitución Española que llama a los poderes públicos a tomar las medidas necesarias contra la especulación inmobiliaria. Y yo estoy de acuerdo con que la solución no es prohibir, pero igual habría que pensar si la vivienda es un bien de primera necesidad o es un bien con el que se puede especular. Y si queremos evitar que sea un bien de especulación, pues igual en vez de prohibir había que obligar a que quien tenga una vivienda vacía la ponga en alquiler. Bueno, pues terminamos aquí. Ya se ha ido a lo esencial, a la ley básica, a la Constitución española. Gracias a los cuatro por acompañarnos para hablar de este asunto que no lo hemos dicho, pero según el CIS es el principal problema de España para los españoles. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Les dejamos ahora con el primer capítulo de la nueva temporada del programa de entrevistas El Arte de Crear. Gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.